Bueno, pues tenemos con nosotros, como cada martes, a Pilar desde Alma Psicología. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo sigo con dolor de garganta. Tú sigues. Es que ya se me iba hasta la voz. En fin, pues vamos a hablar de cosas muy interesantes, como cada martes, aquí en el Tiempo de Alma Psicología en la 98.1. Así que, Pilar, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a tratar un tema, yo creo que un poco bastante delicado, ¿no? Es pues sobre todo quería centrarlo en la actitud a nivel de comunicación, ¿no? En cómo nos comportamos cuando a uno de nuestros familiares, una persona muy cercana, se le diagnostica pues una enfermedad tal como un cáncer, por ejemplo. Entonces, claro, aparte de que hay un montón de emociones en esos momentos y no es tan amplio que no podríamos centrarnos en todo, no nos daría tiempo, sobre todo que yo quería centrarme un poco en eso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre a partir del momento en el que más o menos como que nos medio estabilizamos dentro de ese diagnóstico ya y tenemos que seguir viviendo, ¿no? Se da una característica particular, y es que los familiares intentan centrarse tanto en el enfermo que lo asustan, porque empiezan a hacer como que no pasa nada. Es decir, ya sabemos que esto es lo que hay, vamos a intentar que esté lo mejor posible, lo más pues tranquilo o tranquila, pero sobre todo vamos a normalizarlo todo. Entonces no lo normalizan, lo exageran. Uh-huh. Que tú siempre has querido, pues no sé, ir de vacaciones a Pekín, pues allá que hacemos recolecta para que nos vayamos a Pekín. Que tú siempre has querido, pues no sé, ir en tren de aquí a Madrid, pues que nos vamos en tren de aquí a Madrid. Y no me refiero solamente a los viajes, sino a cualquier cosa, vamos a intentar facilitarte todo lo que es. Entonces, claro, con ese afán de normalizar la situación, al enfermo lo sobreasustamos. ¿Y por qué digo sobreasustamos? Porque ya está asustado, evidentemente. Cuando nos diagnostican cáncer, la primera palabra que se nos pasa por la cabeza, ¿no?, es la palabra muerte. Sí. Hombre, yo... en muchos reportajes que he visto en televisión, sí que he visto que todo el mundo, casi todas las personas que le diagnostican esto, lo primero que piensan es que se van a morir. Claro, evidentemente, pues porque durante muchos años ha tenido una correlación muy elevada, muy poca gente se salvaba, ¿no? Entonces ahora hay muchísima tecnología a nivel médica también, y entonces es cierto que la farmacia, la química y la tecnología se han unido a favor de la medicina, y sí es cierto que se va pues ganando terreno en ese sentido. Pero aún así es un diagnóstico normalmente desfavorable, por lo menos por lo mal que se pasa a lo largo del tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que uno de los aspectos básicos es que, y volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces, hay que comunicarse. ¿Pero comunicarse cómo? Que le decimos lo que el enfermo quiera saber. Porque muchas veces elegimos este mutismo, pero lo hacemos por parte de los dos. Y yo me he dado cuenta en consulta que tanto el enfermo como los familiares se encuentran todos en la misma situación. Es decir, por un lado el enfermo dice, es que me encantaría que dejaran de tratarme como un enfermo, ¿no? Es decir, ya sé que estoy enfermo, pero me gustaría que intentáramos normalizar más las cosas, ¿vale? Que yo no puedo hacer todas las mismas actividades que hacía antes, pues porque a lo mejor tengo mucho dolor, o pues porque estoy en un tratamiento y me voy quedando más flojito. Pero voy a intentar adaptarme a eso. Lo que pasa es que los demás tampoco me dejan, porque están todos ahí como encima de mí, ¿no? Como rodeándome y un poco mimándome demasiado. Entonces, por un lado eso. Y a veces es curioso porque cuando les decimos a estos pacientes pues que de lo que se trata es de que hablen directamente con sus familiares y se lo digan abiertamente, se sorprenden mucho, porque es como que, ¿pero cómo se lo voy a decir? Pero claro, luego nos vamos al otro lado, ¿no? A los familiares, amigos más cercanos, están evidentemente muy preocupados, pues porque quieren facilitarle lo máximo posible, pero en ese intento de normalizar lo que están haciendo es perjudicar, porque asustan mucho al familiar. ¿Qué ocurre? Si me cuidan tanto, si se esfuerzan tanto por mí, a ver si es que voy a tener más de lo que me han dicho, porque claro, uno de los aspectos básicos es que al enfermo, pues el enfermo tiene derecho a saber su situación médica, ¿no?, en ese momento. Entonces se asustan muchísimo. Entonces los familiares no quieren hablar. Incluso hablar del tema de la muerte es recomendable, pues porque el enfermo tiene miedo a morirse, pero necesita expresarlo. Pero claro, unos y otros, ¿no? Hablamos como de dos bandos. Entonces, unos y otros se preocupan en exceso por cómo se lo van a tomar los otros si hablamos de esto, si se va a poner peor, si le hablamos abiertamente. Entonces, están haciendo que todavía se encrudezca más esa realidad. Sorpresa cuando normalmente empiezan a hablar del tema.
evidentemente lo pasan muy mal en los primeros momentos, lloran, que además es saludable que lloren los unos y los otros delante de ellos, ¿no? Para que se normalice, es decir, realmente yo tengo que expresar mis sentimientos en ese momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que estoy muy triste, que incluso tengo una ira contra la vida, ¿no? Contra el mundo, porque me ha tenido que pasar a mí o porque tienes que ser tú. Pero todo eso es importante que lo expresemos, porque entonces nos damos cuenta de que todos estamos un poco en la misma situación, aunque es cierto que el paciente con cáncer pues todavía se siente peor porque además acusa a nivel físico y es sobre él, sobre quien va a recaer, ¿no? Todo el dolor y todo el sufrimiento. Pero todos se encuentran en la misma situación. Entonces se sorprenden mucho cuando les decimos en consulta que, bueno, pues que es bueno que lo cuenten. Entonces, bueno, la verdad es que es muy, muy gratificante por esa parte, ¿no? El poder aliviar ese dolor emocional, porque cuando descubren que hablando de las cosas, bueno, pues se sienten más tranquilos, se relajan, es como muy, muy clarificador para ellos. Es muy importante ver esa evolución. Pero, ¿por qué siempre viéndolo desde fuera? Porque sí. Yo nunca he tenido un familiar cercano que sí que he tenido familias que han tenido esa enfermedad, pero yo no la he vivido. Uh-huh. Pero siempre me he visto por comentarios, documentales de televisión uh-huh. y tal, que cuando se le diagnostica a algún familiar cáncer, lo ven como muy tabú. Totalmente. Sí, y no sé, pienso que debería ser así, creo yo. Pero estamos hablando, el tabú no es el cáncer, el tabú es la muerte. Sí, porque, claro, la familia lo primero que piensa cuando, igual que está asociado. Cáncer sí. Se va a morir. Sí, está asociado. De tu tía. Que no es así. No es así. Y cada vez menos. Uh-huh. Entonces, pero sí se tiende siempre a relacionarlo con que se va a morir y ya parece que nadie quiere hablar del tema, claro. que no me vea llorar, que uh-huh. no sé. Y eso es quien le pone el cascabel al gato. Es decir, en realidad, ¿quién se atreve a decirle? A ver, no somos adivinos, ni siquiera los médicos muchas veces saben decirnos el pronóstico, cómo va a evolucionar, ¿no? la enfermedad. Entonces, no se trata de decirle a la persona, mira, ¿cómo te vas a morir? Voy a aprovechar. Vamos a ver, evidentemente. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de preguntarle a la persona que de qué quiere hablar, y a lo mejor quiere hablar de la muerte. A ver, se dan casos reales en los que la persona de verdad está tan malita que pues a lo mejor sí que tiene muy poquito tiempo, yo qué sé, pues igual le han diagnosticado un cáncer y tiene 2 meses de vida. A lo mejor esa persona sí quiere saber qué hacer con ese tiempo, por lo menos si sabe el tiempo que le queda, sabe cómo quiere un poco dosificarlo, ¿no? Uh-huh. Y no estoy diciendo que sea divertido ni que llegar a este punto va a hacer que aceptemos mejor el tratamiento y que entonces vamos a estar contentos todos los días. No va a ser así. Es decir, esto hay que tomarlo con muchísima delicadeza porque es un tema muy duro para tanto el enfermo como los familiares. Pero cuando estamos hablando de un tema, de una enfermedad que nos puede acercar a la muerte, pues a lo mejor a mí me gustaría saber cuándo me voy a morir para poder arreglar papeles si no tengo un testamento hecho y quiero facilitarle a mis descendientes pues que puedan tener tranquilidad después a nivel legal. Pues a lo mejor quiero, pues no sé, decirle a unas personas cercanas, pues a lo mejor me he peleado contigo y quiero decirte que me perdones, pues porque yo quiero tranquilizarme y quiero morirme en paz en ese sentido, si has sido pues una persona importante en mi vida. Yo creo que el paciente tiene derecho a saber y sobre todo tiene derecho a poder comunicarse. Entonces, claro, es que hablar de la muerte es un tema tabú porque ¿qué le decimos? Bueno, pues pregúntale si tiene miedo. ¿Y a qué tiene miedo? Es que es muy fácil que todos estemos pensando en ese momento, como me digan la muerte, pero es que es muy fácil. Uh-huh. Y si no te lo dice porque cree que tú pues eres una persona más pesimista y que normalmente no te has atrevido a hablar de estos temas, pues se lo preguntamos abiertamente. Es como cuando una persona en consulta le preguntamos si ha pensado en el suicidio, no por preguntárselo se va a suicidar. Es decir, que no nos dé tanto miedo hablar de estos temas tabú. Entonces preguntarle, ¿tienes miedo a la muerte? No es tan descabellado en absoluto. Y en ese momento la persona que tenemos enfrente le estamos abriendo la puerta para que de verdad pueda expresar, ostras, si me ha hecho esa pregunta, fácilmente ya puedo contestar, ¿no? Entonces, muchas veces se quedan mucho más tranquilos simplemente de poder, es como que respiramos y podemos hablar de esto porque me está dando permiso para hablar. Soltando lastre, ¿no? Claro, entonces eso es muy importante. A ver, no siempre vamos a estar hablando de la muerte, evidentemente, pero yo creo que es un tema que hay que hablarlo, porque a los médicos se lo preguntamos.
Es decir, si me dan el diagnóstico a mí directamente, lo que se me va a pasar por la cabeza es, ¿me voy a morir ya? Y lo preguntamos, pero esto es muy grave. A veces la pregunta no la hacemos abiertamente, ¿no? Uh-huh. Es muy grave y al final acabamos preguntando, ¿pero me muero ya? Pues lo mismo yo creo que entre los familiares es importante, pero aparte otras cosas, es decir, también es importante que la persona que está malita, pues que transmita, pues a lo mejor no quiero que estéis todo el día encima de mí, porque me siento más inútil de lo que a lo mejor en estos momentos ya estoy, porque se han mermado mis capacidades y yo ya tengo que digerir un poco emocionalmente pues a lo mejor el no poder hacer deporte como antes hacía, o el no poder estar trabajando. Pero es que también pienso yo que para los familiares y para los amigos también tiene que ser complicado. Es muy complicado, claro. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como siempre? No, la situación ha cambiado. Claro, ya, pero no sé. Muchas veces, claro, yo no me puedo poner en la piel porque yo no lo he vivido, entonces yo no sé cómo reaccionaría, ¿no? Pero suponiendo un poco, puedes pensar, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero puedes pensar de que si sigues con la normalidad que conlleva la vida cotidiana, igual se siente mal porque piensa la persona que no le estás haciendo caso a la enfermedad que tiene. Si le tratas con demasiada condescendencia en ayudarle en todo, puede pensar, mira, como sabe que me voy a morir, o piensa que me voy a morir. No sé, yo creo que para familiares y amigos también es muy complicada esa situación. Sí, por eso los asesoramos en consulta también. No solamente trabajamos con la persona que está enferma, asesoramos a los familiares. Entonces, claro, aquí lo que se les dice es pregunta, comenta, transmite tus emociones también. Es decir, jolín, pues es que pues anoche no pude dormir pensando en que como ahora nos vamos a ir de fin de semana y tú no vas a poder venir, pues que cómo te vas a sentir. Porque si quieres nos quedamos, y entonces también estamos dando la opción a la otra persona. Es decir, es importante hablar abiertamente. Va a haber un antes y un después. Es decir, aquello de quiero volver a ser como antes o quiero volver a comportarme como antes, como siempre lo he hecho, no es real, porque cada vez que hay un cambio en nuestra vida, lo interesante, lo bueno para nosotros es, lo adaptativo es que hagamos esa evolución con ese cambio, que nos dejemos llevar un poco también y que no nos aferremos a voy a seguir como siempre porque es con lo que me siento cómodo y lo que creo que le va a dar tranquilidad. Entonces se trata de un proceso de adaptación, y en ese proceso de adaptación pues vamos a aprovechar y vamos a cambiar, porque hay cosas que seguramente nos van a beneficiar, y es hablar con esa persona, a ver, sin sobreactuar. No hace falta que estemos todo el día hablando con esa persona, pero es también preguntarle qué necesita. Es decir, a ver, ¿tú necesitas que yo esté contigo todas las tardes, que yo tengo libre y esté contigo? No, pero mira, una tarde a la semana te vienes porque así intentamos, yo qué sé, pues vemos una peli juntos, ¿vale? Pues entonces yo me cojo la tarde de los martes y yo ya sé que esa tarde voy a estar con esa persona y ya le estoy dando lo que necesita de mí. Pero si estamos tomando decisiones por la persona enferma, se va a sentir muy mal, y muchas veces por miedo a que nos enfademos o a que nos preocupemos más, no nos lo cuenta, y estamos ahí provocando una situación de más tensión de la que ya hay suficiente. Es decir, ya solamente con las emociones que genera todo este diagnóstico ya es suficiente para pasarlo mal.